Bueno, vamos a seguir la charla, ¿no? Así que venga. Ahora toca centrarnos en Star Wars Vision. Vamos a ver lo que dio de sí la charla en la Serrería Belga de Madrid del pasado día 28 de octubre. Esa es una pequeña lección aprendida, muchas pequeñas anécdotas, pero todo eso que estoy aprendiendo en el proceso realmente lo pongo en cada proyecto, porque con SIF era muy especial porque, bueno, era un proyecto que te dejaban la mitología de Star Wars, pero te dejaban realmente hacer lo que quisieras. Podías escribir una historia original, crear los personajes que querías, diseñar las cosas que querías. O sea, imagínate, ¿no? Como volver atrás y cuando tienes 10, 15 años estás ahí haciendo garabatos en tu libreta, en el cole, y era volver a ese momento, ¿no? Que era parte importante de pasar esa información al equipo y que fuéramos a crear lo que se ha formado. La historia de SIF tiene como tres orígenes, para mí tres inspiraciones, ¿no? La primera es estas chanclas. Cuento esta historia porque empezamos este proyecto durante el COVID, ¿no? Y bueno, era una de las primeras veces que salíamos a pasear con la familia, ¿no? Tengo dos hijas, ¿no? Y mi niña, que tenía como 10 años, pues típico padre ahí responsable, no, tú no puedes salir con esas chanclas, que hace frío, no sé qué y tal. Y nada, y yo y llegó un momento que ella me miró como no había nunca visto a alguien mirar así, o como mi hija que mirar así, con una fuerza, con un desafío, diciendo, papá, yo voy a salir con estas chanclas. Y esa mirada como que se me quedó grabada y era el origen del personaje de Lola. Después, por supuesto, la parte artística, las referencias que buscamos, ¿no? Esa parte me interesaba mucho porque era realmente poder traer, pues eso, parte de tus influencias a una historia original, ¿no? Aquí veis, por supuesto, clásicos, ¿no? A Miró, Picasso, tal, otros clásicos ilustradores. Y este señor aquí se llama Sam Francis, que es un pintor abstracto que se inspiró mucho de pintores españoles, ¿no? Miró y Picasso fueron, y Urán, por supuesto, una gran generación, fueron los precursores del arte abstracto y de donde esta corriente americana se influenció. Esta foto, sobre todo, era parte de la inspiración para el bosque de color, que es una de las secuencias de la peli que enseño ahora visitando. Después, animación clásica, por supuesto, Disney en cuanto a animación, pero también muchos animadores que habían venido también de Disney, que crearon en los años 50, 60, otra corriente, ¿no? Algo mucho más transgresor, ¿no? Como UPA, un estudio americano, o incluso en Looney Tunes, todos los famosos cortos de Bugs Bunny y tal. Había artistas que querían crear cosas diferentes. Este es uno de los fotogramas que más nos influenció. Pero claro, esto artísticamente está muy bien, pero el camino al infierno artístico, cuando estás creando algo, está lleno de buenas intenciones, pero bueno, puedes acabar muy mal, ¿no? Entonces, con mucho respeto intentamos cambiarlo. Y la tercera inspiración fue pues eso, buscando citas y cosas que te inspiraran. Encontré este de Yoda que dice así: una vez tomas el sendero del lado oscuro, para siempre dominará tu destino. Era una historia que tenía que ver con el destino, con elegir tu propio camino, ¿no? Con la mirada esa de mi hija, de decir, esto decido yo. Y me di cuenta de que, bueno, se creaba un personaje como Lola, que era una Sith, y cómo intentar que se saliera de ese aprendizaje oscuro y tal, ¿no? Esa mitología muy sencilla de Star Wars, pero que creo que es muy sencilla de entender y por eso tiene tanta popularidad. Lo que me pareció interesante de esta cita es que si le quitas la parte de arriba, realmente tú puedes escribir, ¿no?
lo que pone ahí arriba. Y era parte que esas preconcepciones que tenemos cuando estamos creciendo o estamos intentando decidir qué hacer, muchas veces vienen preconcebidas del exterior, de gente que nos rodea, pero que al final tú puedes escribir lo que pone al principio de esa frase. Y bueno, esta es una de las primeras imágenes de nuestro director de arte, Carlos Salgado, que realmente, pues eso, influenció a todo el proyecto, ¿no? La idea de decir, podemos crear algo artísticamente interesante, bonito, que tenga belleza, pero al mismo tiempo que sea parte muy conectada con la historia, que sea parte íntegra de la historia. Y bueno, os enseño un pequeño clip para que veáis, si no habéis visto el corto, cómo se integra esa parte artística en algo animado. De cómo ella se crea un mundo imaginario a través de la fuerza en este asteroide donde vive. Artísticamente tuvimos, por supuesto, muchas influencias y mucha fuerza. Esta imagen que ella, pues eso, no solo expresa a través de la fuerza esa parte artística, pero también está pintando un mural. Y aquí está como la historia de la transformación que pasa en la historia, ¿no? Paralela, ¿no? De ese principio donde ella está muy influenciada internamente por el maestro. En Star Wars siempre hay un maestro y un aprendiz, ¿no? Y ella es ese aprendiz que todavía tiene, pues es el maestro, su cabeza, y se está intentando cómo salir de esa influencia. Y el final, pues es ella tomando su propio destino, el control de su propio futuro. Hicimos muchas pruebas porque queríamos mezclar, ¿no? En el medio de alineación por ordenador, donde estás trabajando en un entorno 3D, pero cómo traes elementos de la pintura, de los brochazos. Entonces, estudiar mucho cómo físicamente funciona un brochazo, cómo el look que tiene, y cómo esto es un papel en blanco donde empezamos a tirar pues eso, pintura y ver qué formas hacían. Y de ahí se traducía a los árboles de este bosque de color que ella crea en su mente. Manteniendo ese tipo de colores, esa parte de la abstracción. Aquí veis el progreso de un plano del bosque, ¿no? Esta es una ilustración, después lo que realmente pasa cuando estás creándolo, que es muchas veces lo ves en grises para preparar el terreno 3D, y después el final, ¿no? Más imágenes de cómo queda un fotograma del corto, ¿no? Para que tuviera esa expresividad que habíamos visto antes en las referencias, ¿no? Aquí es cuando está paseando y por supuesto con el droide, ¿no? Y aquí tenéis el principio del corto, ¿no? Voy a enseñar un pequeño clip para que veáis lo que es el trabajo 3D, donde te tienes que imaginar muchas cosas cuando estás trabajando en ello, y cómo plasmar todas esas ideas en un espacio mucho más pictórico, pero al mismo tiempo que se pueda mover tridimensionalmente, para que te creas que ese personaje está en ese entorno. Y creo que este es el principio del corto. Como veis, el lienzo en blanco, que es eso, lo primero que se encuentra en un pintor, tiene mucha importancia, ¿no? En esta historia, ¿no? Y lo que queríamos crear un lienzo en blanco tridimensional, ¿no? Que pudieras verlo. El protagonista, Roland, el protagonista, y veis cómo empezamos a mezclar muchos estilos. La protagonista viene de lo que hablaba, ¿no? Es una Sith, es guerrera, es aprendiz, pero al mismo tiempo tiene ese punto de vulnerabilidad y esa inquietud de salir de ese sistema. Así, tenemos unos diseños de Lin Machen, que hemos hecho una mano con toda la parte artística. Aquí veis la traducción ya al 3D, ¿no? Cómo ilustrar, cómo renderizar esa imagen en movimiento.
estudios de pelo, para que veáis que no es un pelo real, sino que estamos pensando cómo definir las siluetas y el diseño. Como veis, esto es el personaje 3D bruto, y después cómo lo estamos definiendo y gráficamente controlando. Y aquí un pequeño test de los primeros, que fue el primer test que dimos de decir, aquí hay algo, ¿no? Gráficamente empieza a funcionar. Se ven los brochazos en la luz que le da a Lola. No es como una pintura en movimiento, que es lo que queremos controlar, expresar. Y después la voz la hace Úrsula Corberó. Habéis oído un poquito la inglesa, creo que tengo algo en español, pero lo que hacemos al principio al crear un personaje es encontrar referencias, ¿no? Y Úrsula tiene esa fuerza en la voz, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esa vulnerabilidad. Era el personaje perfecto, la actriz perfecta para ponerle la voz y inspirarla a Lola. Aquí tenéis, para que lo escuchéis, ese tipo de... para que veáis vocalmente como la fuerza que tiene. Buscamos, los animadores buscan referencias, buscan cómo capturar la verdad, ¿no? La honestidad para cuando nos pasan viendo personajes. Pero al mismo tiempo es un personaje que, como veis, visualmente necesitaba tener unas poses muy claras, otras referencias de ilustradores como McGuinness, y también buscamos referencias en el cómic para enseñar cómo ella con una pose puede expresar, ¿no? en el fotograma, ¿no? Porque cada fotograma queríamos que pareciera casi una pintura. Aquí veis algunos concepts, algunos del equipo artístico empezando a encontrar ese look, sobre todo en la batalla de los sables láser, como una luz que le da al brillo a los ojos, que le da mucha vida a un personaje, ¿no? Cómo estilizar ese tipo de brillo para que también parezca parte de ese nazismo, de esa ilustración. Pequeñas pruebas de cuando ella andaba, el peso, cómo darle ese carácter especial y específico, ¿no? Que es lo que siempre busca, ¿no? Y aquí veis, pues eso, imágenes del portero final, que creo que, porque tuvimos la oportunidad de dar un rango enorme, ¿no? En 14 minutos. Y después, uno de los grandes placeres, ¿no? De hacer un corto de Star Wars, que es crear un droide especial, ¿no? O único en cuanto a la mitología y el mundo de Star Wars. Se llama E2. Y bueno, empezó como un pequeño bosquejo. Realmente es como empiezan siempre, creo que las buenas ideas, ¿no? Decir un círculo, un cuadrado, una línea, algo expresivo. Y lo bueno de tener un gran equipo es que saben leer lo que pretendes o las ideas que tienes y transformarlo en esto, ¿no? Que es casi como una maquinaria infernal, pero al mismo tiempo muy expresiva. No empiezas bien, empiezas probando cosas, pero no siempre sale todo a la primera. Unos pequeños principios de primeros bosquejos que empezábamos, y aquí ya veis cómo empezábamos a hacer estudios basándonos en referencias de Star Wars, sobre todo de Rogue One, que nos influenció bastante en el corto, pues empezar a definirlo, ¿no? Pequeñas pruebas de test. Si veis, el personaje era importante que tuviera estas patitas, porque cuando estás animando, uno de los recursos que utilizas más es este triángulo que hay aquí, ¿no? Que es el que va de la frente a los dos hombros, ¿no? Entonces la idea era crear un ojo y dos hombros. Los hombros te dan mucha expresividad, ¿no? Pueden darte esa sensación de miedo a relajación o a seguridad, ¿no? Entonces, parte del diseño estaba pensado para expresar todo esto, ¿no? Tomas de luz, igual para mantener esa idea de metal, pero al mismo tiempo que fuera gráfico. Y esto es uno de los primeros test que empezábamos a ver cómo todos los ingredientes empezaban a funcionar, ¿no? Y después también, por supuesto, efectos, ¿no? Tienes que pensar realmente en todas las etapas y cómo hacer que sea una imagen íntegra de la imagen. Y después el maestro, ¿no? El maestro aparece como entra del puerto y tiene que ser muy impactante, ¿no? O sea, así lo estás viendo en algunas pinturas, pero
cuando viene tiene que impactar. Estos es los primeros diseños que empezamos a buscar qué significaba esa máscara, por supuesto influenciada por Darth Vader y las originales, ¿no? Aquí veis de los primeros 3D que empezaban a expresar realmente esa fuerza, ¿no? El concept artist trabaja con esta idea de que un fotograma, una imagen tiene que tener mucha fuerza porque tiene que explicar realmente en un fotograma qué tipo de personaje es, ¿no? Entonces, porque tienes realmente casi un plano, ¿sabes? Ese propósito. Aquí tienes parte de los estudios de color, de iluminación y cómo quedaba en el fotograma final. Y después pequeños bocetos de los droides, ¿no? A ver, esto ha sido un festín, ¿no? De poder diseñar todo tipo de personajes en tan poco tiempo. Y bueno, pequeñas ideas que veis cómo se van transformando en lo que es un personaje en la pantalla. Esto lo voy a pasar para que vayamos un poquito más rápido, pero quería comentaros el clip este. ¿Vamos con tiempo? No enseña más. Solo para comentaros, es importante porque los animadores, cuando tú estás hablándoles del personaje y cómo tienen que expresar, es importante decirles esos pasos emocionales que pasa el personaje, ¿no? Que tienes que ver cuando tienes sobre todo diálogo, cómo hacen ese tipo de actuación. Os enseño este clip del corto porque aquí veis, pues eso, con muy pocos elementos que tenías, que es el score de la música, la composición y visualmente, casi sin diálogo, expresas ese encuentro entre el maestro y el aprendiz por primera vez. Fijaros en cómo cambia su mundo. Este mundo que veis lo ha creado ella con la fuerza, lo tiene cambiando, pero realmente vive en un asteroide inhóspito y muy casi infernal. Y aquí lo veis, ese transformación. Tuve la oportunidad de trabajar con Luis Tosar también, como en la voz del maestro, y Úrsula hizo una versión en inglés y en forma que estuvo mucho la grabación, porque bueno, pasábamos de uno a otro y veíamos cómo se ajustaba todo, ¿no? Vehículos, ¿no? O sea, imaginaos, os dicen, podéis crear la historia de Star Wars que queráis, que tenía como una lista de vehículos, sables láser, droides. Este es el primer vehículo que, como siempre, empezaba en un espejo de una idea y se transformaba a través del trabajo de Carlos Salgado, nuestro director de arte, en algo más, ¿no? Algo donde tenía esa fuerza. Hemos intentado poner muchos guiños a sitios, cosas, referencias muy españolas. Para los conocedores del motociclismo, esta moto siempre será la de Ángel Nieto, ¿no? Aquella derby clásica. Dice, vamos a ver si lo podemos meter en una historia de Star Wars. Y bueno, así queda al final. Pequeños test de cómo funcionaría en un plano, dónde poner la cámara, que eran importantes para crear ese momento de tensión. Y al final todo eso se transforma en un fotograma del corto como este, ¿no? Que el equipo fue increíble al tener todo, componer todos estos elementos. El búnker donde ella vivía, en este asteroide, está, como veréis, de silueta. Yo bajo por la M30 todos los días y veo esto en silueta y digo, esto funciona tan bien como elemento. Y bueno, pues lo metimos en el búnker de donde vive ella, ¿no? Donde es la cara. Y aquí es como queda en el mundo de los fotogramas de la película. Con esos, parecen los cielos esos de Madrid, que son siempre impresionantes, ¿no? Cuando al atardecer. Nuestra versión de un X-Wing, que yo lo llamo el ala roja, entonces tuvimos eso, la oportunidad de crear para solo un momentito, pero ahí queda, porque bueno, un plano es siempre una oportunidad.
Un plano es una oportunidad de arte, contar una historia, de enseñar un detalle, y esto era tan importante. Incluso cuando casi ni veíamos el diseño, como es este plano del maestro llegando al asteroide, se diseña también, ¿no? Se piensa cómo realmente si funcionara de verdad, para después acabar en un fotograma así. Le da esa realidad, le da el saber que hay algo que existe, ¿no?, en ese fotograma, que aunque no lo veas, te lo transmite. Y después, por supuesto, poder diseñar nuestros sobre el láser. Hemos hecho una impresión en 3D, eso para verlo, vamos, es un de estos y algo que es súper interesante es que, bueno, no nos decían seguir el canon de Star Wars, que es, pues eso, es una oportunidad, porque normalmente si conocéis los estudios y trabajáis en este tipo de pelis, son muy estrictos, ¿no?, con salirte de la regla. Entonces, teníamos carta blanca y, bueno, pues yo digo, como sable láser, usamos pues un diseño de una tizona ahí muy, vamos, casi que te vas a Toledo y lo ves en todas las tiendas de Toledo, y buscar esos detalles, ¿no?, sobre todo para darle este rollo específico, algo especial, ¿no?, y un toque diferente a lo que ves normalmente en los Star Wars, ¿no?, pero todavía tiene sentido, ¿no? Y aquí es como quedaba en uno de los planos, ¿no? Igual, ¿no?, los efectos, ¿no?, de cómo esta espada medieval funciona. La idea era cómo intentar que incluso eso transmitiera brochazos de pintura, ¿no? Y aquí veis, pues eso, os quiero enseñar parte del proceso. Estos son los storyboards, realmente los primeros dos capos de la historia, de cómo empiezas uno de los planos del corto, y aquí tenéis el trabajo de Iván Moreno, que, bueno, hizo un trabajo excepcional, ¿veis? Este está sin sonido, pero ya veis cómo empezamos a armar la animática y a ver cómo funciona. La idea es eso, encontrar cuáles son las ideas principales de cada plano, intentar imaginarte cómo va a quedar al final, ¿no?, porque hay un gran equipo detrás que tienes que guiar para que lleguen a poder crear todo lo que es el plano final. Y aquí veis, dentro del proceso, cómo pasas de un guión de color, no solo tienes el guión de la historia, pero también cómo hacer este guión de color. Aquí veis parte de la secuencia del bosque de color, y cómo eso se transforma a través del corte, y cómo cambia su mundo de ese lienzo en blanco a lo infernal de cuando viene el maestro, y después cómo queda en el plano, en el corto final. O sea, la idea era conseguir transmitir la fuerza de un dibujo, de una ilustración, pero en movimiento, sin perder esa característica gráfica. Y aquí también más imágenes del corto final. Y aquí tenéis, pues eso, la escena del sable láser, de la lucha entre el maestro y la aprendiz. Spoiler. Lo podéis ver en Disney. El proceso, aparte de trabajar en Pixar, tuve la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro, y nos dijo algo cuando estábamos trabajando juntos que siempre me ha quedado en la cabeza, y sobre todo lo pongo en la puerta de los productores, que siempre nos dice que tu ambición tiene que siempre superar el presupuesto, ¿no? A los productores le encanta, pero bueno, es algo que realmente, cuando estás creando una historia así y te dan esta oportunidad, es importante que no te quedes corto, ¿no?, que realmente le pongas todo lo que das. Y estos son una serie de imágenes, y ya vamos acabando. Os enseño lo que es el concept, o la primera idea de ilustración, y después el plano final.
cómo quedó en 3D, para que veáis que estábamos intentando que no pudieras discernir cuál es cuál cuando lo veas uno al lado del otro. Esto es 3D, aunque parece ilustración. Esto también es 3D. Aquí tienes un pequeño que parece ilustración, pero después cómo movías la capa para que pareciera algo movimiento. Esto es una ilustración, un concept, como ves diferente, ¿no? Al look. Estos son de Pablo Domínguez, un gran concept artista aquí en Madrid. Esto también es una ilustración. Este es 3D. Esto es un plano de la peli también. Un concept, una ilustración hecha a mano en Photoshop. Y esto es la imagen final, con incluso esos brochazos cuando se movían los sables láser. Pues esta ilustración de las que donde vivía ella. Con el eclipse detrás, me encanta esta imagen. Y aquí tenéis un pequeño génesis que hemos creado para que veáis ahora en movimiento esa transformación de cómo empezaba, pero para que veáis que estamos intentando en el contexto de ese trabajo tridimensional ya crear algo gráficamente en movimiento. Todo realmente lo que estábamos intentando era capturar ese concepto tan de Star Wars, de la mitología de las galaxias, que como yo me acuerdo de cómo se llama, entre la luz y la oscuridad a través del color y la sencillez gráfica, ¿no? Y creo que eso es todo. Ahí está. Bueno, y con esto acabamos nuestra charla sobre el corto Sith. Espero que os haya gustado. La verdad es que el sitio está bastante bien, bastante guay la charla. Y nos vemos en la siguiente píldora, así que nos vemos.